público de la plataforma virtual. Mi nombre es Lisbeth Azucena Suárez Vázquez. Actualmente me desempeño como juez del segundo juzgado de investigación preparatoria en el Distrito Judicial de Amazonas, Bago. Para mí no solamente es un honor participar de este diplomado especializado en Derecho de Familia, Derecho de Menores e Infractores de la Ley Penal, que ha tenido a bien invitarme el Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP, sino también intercambiar conocimientos con el público presente. Bien, el tema de la exposición, según tengo aquí los mensajes y lo que se me ha enviado para esta noche de disertar, es sobre el régimen patrimonial, separación de cuerpos, divorcio, filiación matrimonial y extramatrimonial y adopción. Y haré una precisión o una mayor explicación respecto al primer punto, que es el régimen patrimonial de la sociedad conyugal. Bien, sí, también quería indicarles de que al final de la exposición va a iniciarse una rueda de preguntas y las personas que tengan alguna inquietud pueden formular las preguntas respectivas. Bien, ¿sí se me escucha, verdad? Sí, doctora, sí se le escucha. Bien, entonces vamos a iniciar con el primer tema de este derecho de familia, en lo que me concierne, al primer tema, régimen patrimonial de la sociedad conyugal. Bien. A manera de introducción, voy a indicar lo siguiente. Por el hecho del matrimonio, un hombre y una mujer unen sus vidas para realizar una vida en común, realizar un proyecto en común. El matrimonio, entonces, da lugar a una sociedad conyugal, generadora ¿de qué? De deberes y de derechos, que son recíprocos entre ambos cónyuges y de los dos para ¿con quién? Con sus hijos, que son la prole que va a sobrevenir. Bien. Los deberes y derechos que nacen con propósito del matrimonio son de orden personal y económico. En eso se centra. Personal y económico. Respecto a los primeros del orden personal, los deberes que existen acá en este tipo de deberes es de fidelidad, cohabitación y asistencia mutua. Para lograr ¿qué? La plena comunidad de la sociedad conyugal. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en el enfoque personal o moral, es decir, de las relaciones personales, nada más, que se generan como consecuencia del matrimonio, sino que no debemos dejar de tratar un tema fundamental, que es el aspecto económico, y es el que da la estabilidad y la permanencia de la familia, en donde también se dan relaciones de orden económico, pues cada uno de los cónyuges tiene la posibilidad de llevar al matrimonio el patrimonio que tenía antes de este, y ya dentro del patrimonio también adquirirá bienes y contraerá obligaciones. Entonces, resulta necesario y conveniente regular estas relaciones con contenido patrimonial, que no solo interesan, por cierto, a los cónyuges, sino también a terceros con los que contrate esta sociedad conyugal a través de uno de sus socios. La sociedad conyugal en sí, como tal, no tiene personalidad. No existe como sociedad independiente aquí los que integran la sociedad conyugal. La regulación de las relaciones económicas que se dan en una sociedad conyugal se denomina régimen patrimonial o régimen económico. Ya desde el Código de 1852, pasando también por el Código Civil de 1933, se ha regulado el aspecto patrimonial del matrimonio, pero solo sobre la base de la tutela de uno de los cónyuges y la sumisión del otro, con la fórmula según la cual rezaba pues que el marido debería proteger a la mujer y ésta debía obediencia a su marido. Y como ya sabemos actualmente, se ha esto variado, ¿no? De acuerdo al contexto social que vamos avanzando, entonces existe ya, se ejerce el principio de igualdad tanto para hombres como para mujeres,
y estos también se dan en el plano del matrimonio, o sea, igualdad de deberes y derechos para hombres y mujeres, solteros, y también en este caso del matrimonio. Ambos códigos, me refiero al del 52 y 36, no solo adoptaron el régimen de la sociedad de gananciales como único y obligatorio, aunque parcialmente atenuado por las figuras de la dote y también de los bienes reservados, y solo por excepción podía ser sustituido este régimen de la sociedad de gananciales por el régimen de separación de bienes. Bien, actualmente nuestro código de 1984, que está en vigor, no ha regulado el régimen convencional, es decir, la facultad, la libertad que tienen las partes respecto a, digamos, establecer qué régimen económico van a tener durante su matrimonio. No. Esto está regido únicamente por la ley. Entonces, nuestro régimen no responde exclusivamente a la voluntad de los contrayentes sobre qué tipo de régimen va a primar en la sociedad conyugal. No está sometido entonces a la voluntad de los contrayentes o cónyuges, sino que está supeditado ¿a qué? A la ley, constituyéndose por lo tanto un régimen legal. Las relaciones económicas de los cónyuges están sujetos a un ordenamiento jurídico determinado. En el caso peruano existen dos regímenes, el de la sociedad de gananciales y de separación patrimonial, pero ambos regímenes vienen delimitados por la ley. La voluntad de los contrayentes y casados debe sujetarse entonces a lo preestablecidos con las reglas claras. Sobre este punto, ¿no?, que está taxativamente establecido por la ley, el artículo 300 del Código Civil refiere que cualquiera que sea el régimen en vigor, ambos cónyuges están obligados al sostenimiento del hogar, según sus respectivas posibilidades y rentas. En ese sentido, se dice que nuestra legislación no ha previsto capitulaciones matrimoniales, es decir, no están a la entera facultad de las partes decidir qué régimen van a adoptar, sino que está en la ley. Es decir, no hay una plena autonomía y libertad para que los novios o los cónyuges, en su caso, decidan cómo mejor les parezca fijar las reglas que regularán la vida económica de la sociedad conyugal. Cierto es, y hay que reconocerlo, se da a los contrayentes e incluso a los cónyuges la posibilidad de escoger entre dos regímenes, la sociedad de gananciales o el régimen de la separación de patrimonios. Asimismo, nuestro código regula que se puede cambiar estos regímenes ya durante el matrimonio y pasar a una separación, de separación de gananciales, y pueden variar las veces que sean necesarios. Eso ocurrirá siempre y cuando cumplan con los requisitos formales, como es la escritura pública y la inscripción registral donde corresponda, como prescribe el artículo 296 del Código Civil. Existe también otra posibilidad de llegar al régimen de separación de patrimonios impuesto, y ello ocurre como resultado de un proceso judicial por abuso de facultades de administración o por causar daños en el patrimonio del otro cónyuge. También existe una vía, ¿no?, por lo que se daría los regímenes para llegar a la separación de patrimonios y que funcione de oficio, y también resulta necesaria una declaración de quiebra de uno de los cónyuges, tal como lo contempla el artículo 330 del Código Civil. Respecto al régimen de la Comunidad Universal de Bienes y Deudas o Sociedad de Gananciales, ¿no?, que está prescrito esto en el artículo 301 del Código Civil. Está conformado por los bienes propios de cada cónyuge, y los bienes propios está también regulado taxativamente en el artículo 302 del Código Civil, y está conformado por los bienes de la sociedad conyugal, bienes comunes, que esto está regulado en el artículo 310 del Código Civil. Entonces, la sociedad conyugal se convierte en titular único de un solo patrimonio. Aquí no existen patrimonios de los cónyuges, pues
patrimonio del hombre y de la mujer antes de casados y por lo tanto independientes hasta el momento de contraer matrimonio, se fusiona a raíz del matrimonio en uno solo, no importando acá la causa, la época en que fueron adquiridos estos bienes o contraídas las deudas. En este régimen, hablo de las sociedades gananciales, los bienes, tanto llevados al matrimonio como los adquiridos por ambos durante la vigencia del matrimonio, tienen carácter comunes. Responden por las deudas contraídas tanto por el marido como de la mujer, y los bienes existentes al término del régimen, después de cubierto el pasivo, se dividen por igual entre los dos cónyuges. ¿Cuál es el fundamento de este régimen de la sociedad de gananciales? Este régimen halla su fundamento en la idea de que la comunidad de vida que entraña el matrimonio no puede ser circunscrita solo a la esfera, como les dije, afectiva o moral, sino que debe abarcar la totalidad de los cónyuges. Se señala la existencia, que la existencia de patrimonios separados, en esta corriente, implica intereses independientes que alejarían, ¿no?, los intereses de los cónyuges y por lo tanto estaría en peligro la subsistencia de la sociedad, en este caso conyugal o del... Sí, sería entonces, esto entrañaría diferencias que no unirían a los cónyuges, sino más bien los separaría porque ambos tienen diferentes intereses. Lo que podría parecer que cada cónyuge fuera un extraño para el otro. Pero bueno, son esas concepciones ya del siglo pasado. Ahora son otras las concepciones que están, ya sea por las expectativas sociales, que están conformando nuestra sociedad. Respecto a las sociedades gananciales, también se conoce que exige una plena comunidad de vida en todo orden de cosas, en tanto que se está ante un proyecto de vida en común en donde no debería existir lo tuyo o lo mío, pues se trata de dos personas que unen su vida para compartir todo lo bueno y también todo lo malo. Y piensan que la existencia de patrimonios separados puede introducir un elemento de desavenencia y, ¿por qué no?, de confrontación. Bueno, eso es lo que son las personas que se oponen a este tipo de régimen patrimonial. Ahora, ¿en qué consisten dentro de las sociedades gananciales los bienes propios? Los bienes propios son los que están regulados en el artículo 302 del Código Civil. Y me van a permitir hacer solamente una pequeña lectura de este artículo. Los bienes propios se enumera a 9. Del número 1, los que aporte al iniciarse el régimen de sociedades gananciales. 2. Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso cuando la causa de adquisición ha precedido a aquel. 3. Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. 4. La indemnización por accidente o por seguros de vida, de daños personales o enfermedades deducidas de las primas pagadas con bienes de la sociedad. 5. Los derechos de autor e inventor. 6. Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad de bien propio. 7. Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones sean bien propio. 8. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye bien propio. Por último, los vestidos y objetos de uso personal, así como las diplomas, las condecoraciones, correspondencia y recuerdos de la familia. Esos son los que se conocen como bien propios. En los bienes propios, ¿cuál es el fundamento en este caso? El artículo 305 del Código. ¿Cuál es el fundamento en este caso de los bienes propios, o qué es lo que se conoce como bienes propios? Son los que pertenecen exclusivamente a cada uno de los cónyuges. Pero se justifica la calidad de bien propio
por los frutos y rentas que estos generan. O sea, el bien propio conserva el dominio, el titular del bien, que sea cualquiera de los esposos, ¿no? Pero los frutos que se perciben, las rentas que se perciben, esos constituyen a la sociedad conyugal. Entonces, está obligado el titular cónyuge que esos frutos y estas rentas hacen entonces a formar parte del patrimonio de la sociedad conyugal. Aquí lo que prima entonces es el interés familiar, que es lo que se quiere garantizar. Porque gracias a estos frutos o rentas se va a poder atender, ¿no?, las necesidades que conlleva el sostenimiento del hogar, más aún cuando hay hijos. Entonces, aquí, respecto a los bienes propios, si bien el titular de bien, cualquiera de los cónyuges, puede ejercer el dominio de estos bienes, sin embargo, existen, respecto a la titularidad de estos bienes propios, ciertas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Entonces, acá, el artículo 306 del Código Civil nos habla sobre la administración del bien propio. Cuando el cónyuge lo permita, ¿no? O sea, un cónyuge puede administrar el bien de su cónyuge, de su esposa, cuando, en este caso, la esposa, ¿no?, como de ejemplo, lo permita. Y es viable, en este caso, de que uno de los cónyuges administre el bien propio del otro cónyuge, pese a que el artículo 312 del Código Civil indica que no está prohibido, contratar entre cónyuges. Sin embargo, por el artículo 146, que constituye una excepción, se establece pues de que existe una representación entre cónyuges. Entonces, gracias a este artículo, sí puede uno de los cónyuges pues administrar los bienes que le corresponden a su cónyuge. Pero solo tiene meramente una facultad de la administración y está obligado a devolver los bienes a su propietario cuando éste lo requiera. Simplemente es un administrador. Pero existe acá una excepción, en este caso, de que pueda el cónyuge, que no le pertenecen sus bienes, sino a su otro cónyuge, administrarlos. ¿Cuándo? Cuando se trata de un caso de interdicción o desaparición, ¿no?, tal como lo establece el artículo 314 del Código Civil. Respecto a los bienes sociales, ¿qué son los bienes sociales? El Código Civil también ha establecido los bienes sociales y según el artículo 310 del Código Civil, que también, si me permiten textualmente describir cuáles son los siguientes. Los bienes sociales son todos los no comprendidos en el artículo 312, es decir, referido a los bienes propios, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios de la sociedad y las rentas de los derechos de autor inventor. También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en el suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a este el valor del suelo al momento del reembolso, ¿no? Las construcciones. Le cede el terreno y el otro cónyuge es el que construye. Entonces, a eso se está refiriendo. Un momentito respecto. Disculpen un momentito. Otro punto que también establece nuestro Código Civil es
es respecto al gravamen y la disposición del bien. ¿Cuándo pueden disponer, en este caso, de sus bienes propios los cónyuges? Refiere, el Código Civil que respecto de su bien propio, cada cónyuge puede disponer de él o grabarlo, puede venderlo, etc. Por lo tanto, el cónyuge propietario no necesita la autorización de nadie para grabar o disponer de su bien propio, lo que parece pertinente y lógico, atendiendo pues a las facultades que le concede la propiedad a su titular, de señorío. Sin embargo, no olvidemos el interés familiar que hay detrás de toda esta regulación de los intereses económicos del matrimonio. ¿Cuál es el fundamento, en este caso, de los bienes sociales? A manera de introducción también, en el Código Civil de 1936, a los bienes sociales se les denominó bienes comunes. Es decir, bienes sociales no significa referirnos a la sociedad de gananciales como una forma societaria, pues la sociedad de gananciales, más que una persona jurídica, bajo la forma de sociedad, es una comunidad de bienes. Entonces, su denominación persigue diferenciarlos de los llamados bienes propios, que tienen sus propias reglas. Además, los bienes que tienen la calidad de bienes propios y por lo tanto han incurrido en omisiones. En esa circunstancia, siempre bajo la óptica que prima acá del interés familiar y como una especie de categoría residual, se señala que cualquier bien que no esté expresamente considerado como bien como propio tiene la categoría, en este caso, de bien social, como lo ha mencionado el artículo 302.10 del Código Civil. Bien. Respecto a los bienes sociales, en nuestro código, en nuestro ordenamiento jurídico civil, existe en este caso importancia de estos bienes, porque, precisa cuáles son estos bienes. Los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión. Los ingresos que obtiene el cónyuge trabajador, bajo cualquier denominación, sueldo, salario, remuneración, honorario, haberes, se consideran sociales o en pocas palabras no corresponden al cónyuge trabajador, sino corresponden ya a la sociedad conyugal. Este bien social es el más importante de todos, no solo por la frecuencia y la periodicidad, sino porque constituye el ingreso directo con el cual se va a solventar las necesidades del hogar. Respecto a los bienes sociales, precisa nuestro ordenamiento jurídico que los frutos y productos de todos los bienes propios son sociales, y con mayor razón los frutos y productos de los bienes sociales. También se le da esa misma tratamiento, ¿no? Los bienes propios. No ofrece duda alguna, entonces, la calidad de bien social respecto a los frutos y productos del bien social. Sin embargo, para algunos han objetado o reparado el hecho de que los frutos y los productos de los bienes propios tengan la calidad de social, y lo hacen en función de las facultades que otorga el dominio sobre una cosa, usando la lógica elemental de que si uno es propietario de un bien, y si ese bien genera frutos, entonces los frutos también deberían corresponder a dicho propietario. Sin embargo, en sede familiar, como dijimos, lo que prima acá es el interés particular, no debe estar por encima, perdón, del interés social. Entonces, prima el interés familiar sobre el interés particular. Por ello, y porque tales frutos del bien, al ser considerados sociales, se dirigen a atender también que las necesidades del hogar, una calificación como la que ha dado el legislador, nos parece correcta, ¿verdad? Se trata aquí de establecer, asegurar la permanencia de la sociedad conyugal. Sobre las rentas y los derechos de los bienes sociales. Aquí se ha hablado sobre las rentas de los derechos de autor e inventor. Respecto a este punto, al analizar los bienes propios, aludimos a los derechos de autor e inventor por su calidad personalísima. Ahora bien, en este caso, la referencia es a las rentas de estos derechos de autor o inventor que produzcan tales derechos, pues estas son en realidad frutos y por tanto reciben el mismo tratamiento que los frutos del bien propio.
sobre las deudas personales, que también se encuentran contempladas en nuestro código. Al calificar los bienes propios, señalamos en primer lugar que tales bienes lo constituían los adquiridos antes del nacimiento del régimen de la sociedad gananciales. Pues bien, este criterio también sirve para considerar a una deuda como propia y personal del cónyuge que la contrajo antes del matrimonio. Y en general los bienes propios de cada cónyuge responden por sus deudas personales y así las deudas que éste contrajo antes de la vigencia del régimen de gananciales no tienen por qué afectar los bienes propios del otro, ni tampoco los bienes sociales. Es decir, tienen que continuar pagando su deuda sin afectar en este caso el patrimonio de la sociedad conyugal. Sin embargo, si las deudas se hubieran contraído en beneficio del futuro hogar, por ejemplo, el contrayente hubiese realizado un préstamo para amoblar su futura casa, y luego de casado comienza a devengarse la obligación del pago del préstamo y no tuviera bienes propios, entonces allí, razonablemente, sí cabe que entonces los bienes sociales quedan afectos, ¿no? Se afecta en este caso el patrimonio. Y ello es razonable por cuanto dichos bienes están destinados a ¿qué? Al hogar conyugal. Por lo tanto, pues, sí podría afectar el patrimonio. El fin de la sociedad de gananciales. Como dice el maestro Arias Schreiber S. Max, el fenecimiento de la sociedad de gananciales tiene un doble propósito. Uno, poner fin a la sociedad de gananciales y segundo, repartir sus ganancias si las hubiere, después de reducir las cargas y las deudas sociales. Claro está. Ahora bien, nace el régimen de la sociedad de gananciales por el matrimonio, siempre y cuando no se haya optado por la separación de patrimonios. En consecuencia, el régimen estará vigente de ordinario mientras dure el matrimonio, salvo que convencionalmente, durante el matrimonio, los cónyuges cambiasen de régimen, o como consecuencia de una sentencia en un juicio de separación de patrimonios, o se produzca una separación legal. Hay casos excepcionales que, estando aún vigente el matrimonio, termina la sociedad de gananciales. Estos son los casos, por ejemplo, del cambio o la abolición del régimen patrimonial por el de separación de patrimonios. Otro caso es la separación legal, cuando sea por causal o por separación convencional. Y tercero, cuando estamos frente a una declaración judicial de ausencia de uno de los cónyuges. Pues con la ausencia desaparece el fundamento, en este caso, de la comunidad de intereses en la sociedad conyugal. Ahora bien, los elementos que configuran las ausencias son la desaparición, el transcurso de 2 años desde la última noticia que se tuvo desaparecido y la resolución judicial que declara la ausencia. Tenemos también que, según la ley 27.809, que modificó el artículo 330 del Código Civil, pues estamos en presencia de otro supuesto que pone fin a la sociedad de gananciales. Y esto es cuando se declara la insolvencia de uno de los cónyuges. ¿Esto cuándo ocurre? Ocurre cuando de pleno derecho se produce el fin de la sociedad de gananciales y su cambio por separación de patrimonio. Se varía, ¿no? Se varía de regímenes patrimoniales, debiendo inscribirse para ello en el registro personal de oficio para que surta los efectos frente a terceros. Para los terceros, el régimen de comunidad de gananciales solo se considera fenecido en la fecha de la inscripción pertinente en el registro personal. Ahora, ¿cuál es la fecha de fenecimiento o de fin del régimen de sociedad de gananciales? Tanto para los cónyuges como principalmente para los terceros, que es lo que contratan con ellos. Interesa saber desde qué momento surte los efectos del fenecimiento del régimen. Entonces, recordemos sobre el particular que al desaparecer el régimen se pasa a uno automáticamente de completa separación de patrimonio. Y en consecuencia, ambos cónyuges quedan libres para poder celebrar actos jurídicos sobre los bienes cuya titularidad han adquirido individualmente. Asimismo, la garantía de los terceros, que con pleno conocimiento sabrá con quién están contratando. Estas razones han llevado a que el legislador señale en forma pormenorizada el momento preciso en que ha fenecido la sociedad conyugal. Por eso, el Código Civil, en el artículo 319, prescribe que para las relaciones entre los cónyuges,
El fenecimiento se considera producido en la fecha de muerte del cónyuge, pues como sabemos, al producirse el deceso, en este caso, se da paso a la liquidación de las sociedades gananciales y a la vez, según las normas de derecho de sucesiones, se abre la sucesión del cónyuge muerto. También se ha considerado a la declaración de muerte presunta como una causa de fenecimiento, en este caso de la sociedad de gananciales, en atención a que tienen los mismos efectos que la muerte biológica, muerte presunta. Por lo tanto, será la fecha de la declaración de la muerte presunta el referente importante para conocer el momento del fenecimiento de la sociedad. Concluye igualmente el régimen de sociedades gananciales en la fecha de la declaración de la ausencia del cónyuge, procediéndose a liquidar las sociedades gananciales, así como entregar provisionalmente los bienes del ausente a los que resulten ser sus herederos forzosos, en este caso sus hijos, su cónyuge. En el caso de divorcio, de separación legal, de invalidación de matrimonio o cambio de régimen judicial, fenece el régimen de sociedades gananciales a partir de la notificación al otro cónyuge con la demanda respectiva. Y ello es así a fin de evitar que cualquiera de los cónyuges, en este caso, se aproveche de la duración del juicio para continuar con los beneficios del régimen. Sin embargo, a propósito de la ley 27.495, tratándose de separación legal o divorcio por causal de abandono injustificado de la casa conyugal y de la separación de hecho, el régimen de las sociedades gananciales acá concluye cuando se produce la separación de hecho, lo que torna de suma importancia acreditar cuándo se dejó de vivir juntos. Por eso tenemos ahí las denuncias, ¿no?, de abandono de hogar. Sin embargo, esta modificación, que es de gran trascendencia, ha sido incluido en el código sin preparar, que ya existía una norma que castiga al cónyuge que se separa del domicilio conyugal, liberándolo de sus ganancias en proporción al tiempo que ha durado su alejamiento del hogar conyugal. Otra situación es que si se ha producido el cambio del régimen patrimonial consensual, ¿no?, han convenido, el régimen de sociedades gananciales termina en la fecha de la escritura pública correspondiente. Eso sobre el fenecimiento de las sociedades gananciales. Otro tema que reviste importancia en nuestro código es sobre el otro régimen, en este caso patrimonial, que rige la sociedad conyugal, que es el régimen de separación de patrimonios. En lo que se refiere al aspecto económico de este régimen, el matrimonio no tiene acá mayores implicancias, pues las relaciones patrimoniales de que son sujetos el marido y la mujer subsisten como se hallaban antes del matrimonio. Acá no cambia absolutamente nada. O si se produce después, como si este no se hubiera efectuado. Este régimen consiste en que cada cónyuge hace suyo tanto los bienes adquiridos antes del matrimonio como los que los adquiere durante la vigencia de este a cualquier título, así como los frutos de uno y otro. Y en ese mismo sentido asume sus propias deudas y no tiene derecho, cuando fenece el régimen, a ninguna participación en los bienes del otro cónyuge, sin perjuicio de las normas, claro está, de sucesión, cuando la sociedad ha terminado por muerte de uno de los cónyuges. El fundamento, en este caso, de la separación de patrimonios, de este tipo de régimen, curiosamente descansa en el mismo argumento que el de comunidad de gananciales, pero tiene otro enfoque. Así refiere que la separación de patrimonios, para este tipo de régimen, es una garantía de concordia entre los cónyuges al mantener a cada uno de ellos apartado de la esfera de los intereses económicos del otro. Además, acá elimina la ambición del pretendiente pobre y despeja las eficacias del pretendiente afortunado. En otras palabras, pues, con este régimen se impedirían los matrimonios interesados. Pero al margen, la sociedad no tiene por qué, en este caso, inmiscuirse en ese tipo de decisiones, son las propias partes las que actan, ¿no?, antes del matrimonio. Entonces, esto ya adquiere, en este caso, sus efectos.
Los partidarios de esta tesis del régimen de separación de patrimonio señalan que el vínculo matrimonial no debería afectar necesariamente la actividad económica de los cónyuges, que puede desarrollarse independientemente sin perjuicio de las obligaciones por cumplir respecto a las necesidades de los hijos y del hogar en general, pero los dos. Con respecto a terceros, no habría mayor problema, pues estos garantizan sus relaciones económicas al celebrar actos jurídicos como el cónyuge titular del patrimonio, no existiendo acá confusión alguna para nada respecto a los patrimonios de la sociedad conyugal. Esto es los puntos que he considerado más relevantes respecto a los regímenes de la sociedad conyugal. Bien, ahora respecto al divorcio, y voy a centrarme así en cosas puntuales para no cansarlos, sobre el tema del divorcio. El tema del divorcio se encuentra regulado en nuestro ordenamiento civil en el artículo 348 al 300. El divorcio en el Perú, ¿qué es el divorcio? El divorcio es aquella figura que disuelve el vínculo del matrimonio. Hay dos formas que establece la legislación peruana para divorciarse. Una es la de mutuo acuerdo y la contenciosa. ¿Cuáles son las causales de divorcio en el Perú? Las causales de divorcio, según nuestro ordenamiento jurídico, y paso a detallarlo, primero, es el adulterio. Dos, la violencia física o psicológica que el juez apreciará según las características. 3. El atentado contra la vida del cónyuge. 4. La injuria grave que haga insoportable la vida en común. 5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos, o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda este plazo. 6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 7. El uso habitual e injustificado de drogas, alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 347 del Código Civil. 9. La homosexualidad sobrevenida al matrimonio. 10. La condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de 2 años impuesta después de la celebración del matrimonio, si quiere ser sobreviviente. 11. La imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en el proceso judicial. 12. La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de 2 años. Dicho plazo será de 4, si es que existen hijos menores. 13. La separación convencional después de transcurrido 2 años de matrimonio. Esas son las causales que se encuentran establecidas en nuestro ordenamiento civil. Ahora, si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o gananciales suficientes, o estuviera imposibilitado de trabajar o de subvenir, en este caso, a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel. O sea, tiene derecho, pero siempre con un límite, y eso lo establece el juez. El ex cónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la entrega del capital correspondiente, siempre y cuando se trate de causas graves. El indigente debe ser socorrido por su ex cónyuge, aunque hubiese dado motivos para el divorcio de nuevas nupcias, ¿no? Esto tiene atención a un orden familiar, también de solidaridad social. Las obligaciones a que se refiere este apartado cesan automáticamente si el alimentista contrae nuevas nupcias. Cuando desaparece el estado de necesidad, en este caso el obligado, puede demandar la exoneración o en su caso el reembolso. No tendría por qué sustentar, en este caso, las necesidades. Respecto a la herencia de los cónyuges divorciados. Los cónyuges divorciados no tienen derecho a heredar entre sí. Ya el vínculo patrimonial concluye y ya se suprime este derecho a heredar. La separación convencional respecto de los hijos. Los hijos confían al cónyuge que obtuvo la separación, los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la separación por causa específica. Tiene que ser una causa específica. A no ser que el juez determine que por el bienestar de ellos se encargue de todos o de alguno el otro cónyuge si hay motivo grave. O también puede, el juez es el que determina por el bienestar de ellos que se encargue de los hijos de todos o alguno
o algún otro a un cónyuge, o si existe un motivo grave a una tercera persona. Esta designación debe recaer por su orden y siendo posible y conveniente en alguno de los abuelos, por ejemplo, los hermanos o tíos. Si ambos cónyuges son culpables, en este caso del divorcio, los hijos varones mayores de 7 años quedan al cargo del padre y las hijas menores de edad, así como los hijos menores de 7 años, al cuidado de la madre, a no ser que el juez determine otras circunstancias. El padre o la madre a quien se haya confiado los hijos es la que ejerce la patria potestad respecto a aquellos. El otro queda suspendido del ejercicio de la patria potestad, pero lo reasume de pleno derecho si el primero muere o resulta impedido, ¿no? Depende de las circunstancias que surgieran en ese caso. Respecto a la pensión alimenticia, el juez señala en la sentencia la pensión alimenticia que los padres o uno de ellos debe abonar a los hijos, así como la que el marido debe pagar en este caso a la mujer o viceversa. Bien. Entonces, eso es entre lo más relevante que yo he considerado respecto al divorcio. Ahora, respecto al tema de la filiación matrimonial y extramatrimonial. El vínculo de parentesco, como concepto, es aquella situación que une a una persona con sus ascendientes y descendientes. Las clases en este caso de filiación, puede ser por su naturaleza, y esta se refiere a la filiación matrimonial y extramatrimonial, y también dos, por adopción. Eso se refiere a la filiación adoptiva. ¿Cuáles son las clases de filiación en nuestro ordenamiento civil? Son la filiación matrimonial, que es la que vincula al hijo con respecto a sus padres unidos por el matrimonio. Esto se encuentra regulado en el artículo 361 del Código Civil, y aquí se habla sobre la presunción de paternidad, que me va a permitir leerlo. Artículo 361, presunción de paternidad. El hijo o hija nacida durante el matrimonio o dentro de los 300 días calendarios siguientes a su disolución, tiene como padre al marido, salvo que la madre declare expresamente lo contrario. Ahora, la clase de filiación extramatrimonial es la que vincula al hijo con respecto a sus padres, pero unidos fuera del matrimonio. Esto se encuentra establecido en el artículo 386 del Código Civil, cuando se refiere a lo siguiente: son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del matrimonio. Bien. En la clase de filiación extramatrimonial puede ser, en este caso, causada ya sea por la línea paterna, que se encuentra regulada en el artículo 402 del Código Civil, o también por la línea materna, que se encuentra regulada en el artículo 409 del Código Civil. Ahora, ¿cuáles son el tipo de pruebas en este tipo de situaciones? Puede probarse en este caso, si es con documento o con prueba, digamos, objetiva, concreta, partida de nacimiento, 1, 2, partida matrimonial, 3, instrumento público, partida, por ejemplo, de bautismo, 4, sentencia que desestime en este caso la demanda. Y sin pruebas también se puede probar en este caso la filiación extramatrimonial. Por ejemplo, la sentencia de posesión de Estado, y 2, otro principio de prueba escrita que es el famoso ADN, ¿verdad? El ADN. Por último, respecto al tema de la adopción, este se encuentra regulado, también se trata de la figura de la filiación por adopción, en el artículo 377 al 385 del Código Civil, y en este caso los requisitos para adoptar en este caso son los siguientes. 1, el adoptante goce de solvencia moral. 2, la edad del adoptante sea por lo menos al igual de la suma de la mayoría del hijo por adoptar. 3, cuando el adoptante sea casado, su cónyuge preste su asentimiento, ¿no? Tiene que haber tiene que los dos aceptar esta expresión de adoptar. El adoptado, él otorgue su consentimiento si es mayor de 10 años.
Que consientan los padres del adoptado si estuviese bajo su patria potestad, la persona que va a otorgar, en este caso, o va a ceder en este caso los derechos a los nuevos padres. Si el adoptado es incapaz, debe oírse al tutor o curador. Si el adoptante es extranjero y el adoptado menor de edad, aquel debe ratificar personalmente ante el juez su voluntad de adoptar. Partida de nacimiento del menor, partida de matrimonio de los adoptantes, certificado médico de salud mental y física, certificado de antecedentes penales y policiales, bueno, fotografías, ¿no?, que acrediten vivencias familiares con el menor, certificado de estudios u otros documentos que acrediten que el adoptante vela por el bienestar del menor. Entonces, estos son los temas que en forma, ¿no?, como haciendo un recuento de todo lo que hemos estudiado en el pregrado, he podido yo, en este caso, traerles a ustedes en este curso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? Los participantes que desean hacer una pregunta, por favor, tienen la opción de levantar la mano para poder así darles la palabra. Al parecer no tenemos ninguna pregunta, doctora, hasta el momento. Bien, entonces... Un momento, disculpe. Tenemos sí. una pregunta de la doctora María del Pilar, por favor, active su audio. Ya, doctora, muy buenas noches. Quería saber, mire, bueno, yo soy abogada, pero también tengo un hijo mayor de edad con discapacidad, con retardo, y mi hermano quiere adoptarlo. ¿Tendría él primero que hacerle el trámite de discapacidad o nombrar un tutor o de frente, o todo lo puedo hacer junto? ¿Cómo podría ser en ese caso? A ver, vamos a ver. Eso es sobre la adopción. En este caso, respecto a su pregunta, claro, tendría, en primer lugar, como ya había indicado, hay ciertos... ¿de qué discapacidad sufre su hijo, disculpe? Retardo. Retardo, ya. Bueno, tendría que estar acreditado, en primer lugar, ¿no? Se va a pedir, como parte del procedimiento, requisitos consistentes en el certificado de salud mental y física. Y teniendo en cuenta la discapacidad, sí, necesariamente tendría que implicar la existencia de un tutor, en este caso, ¿no? Sí, sí tiene que implicar la existencia necesaria de un tutor, doctora, y establecerse y determinarse como un requisito su certificado de salud mental. Y bueno, como aquí también indica como requisito, si el padre del adoptado da su consentimiento, pero si es mayor, entonces acá dice, que consientan los padres del adoptado si estuviese bajo su patria potestad. ¿Qué edad tiene su hijo, doctora? 32 años. 32 años. Y acá otro requisito indica, si el adoptado es incapaz, debe oírse a su tutor o curador. Puede estar bajo la figura de cualquiera del tutor o el curador, ¿no? Aquí dice, si es incapaz, puede ser el tutor o curador. Sí. Tendría que ser, okay, considero yo, que un curador. Claro. Primero tengo que hacerlo. Ya, doctora. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, no tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Bien, entonces, no existiendo más preguntas, espero en este caso, haber
refrescado la memoria sobre estos temas, especialmente si son estudiantes, y siempre tenemos que estar constantemente nosotros revisando nuestras normas para poder tener soluciones a ciertos casos que requieren ser solucionados. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora, a usted también. Gracias. Gracias.